el libro este yo tengo que agradecerle el cariño que puso Chema Tante en el prólogo, y luego pues y luego la oportunidad que me dio José Manuel Castellanos, que es un periodista de Tenerife que vive y trabaja en Ecuador, que se tuvo que ir de Tenerife porque aquí no le daban trabajo, no encontraba trabajo. Y ahora está dando clases en una universidad en Cuenca, en Ecuador, y él me ofreció la posibilidad él tiene una editorial de libros electrónicos, y entonces me dijo, oye, que me gustaría recoger algunos artículos tuyos, y entonces nada, hicimos este libro con dos partes, una que son artículos publicados en la casa de mi tía y en Rebelión, luego, y la segunda parte que es más académica, por decirlo así. Y bueno, la primera parte, bueno, pues ya ven, hay una línea continua, a veces se repite, pero claro, es a medida que yo voy entendiendo cosas o me voy haciendo preguntas, y yo creo que el título del libro es el hilo conductor. La economía que se enseña en las facultades de economía es una economía amable, con una cantidad tremenda de etiquetas vacías que no ayudan a entender, desde mi punto de vista, que si competencia, competitividad, los mercados, pero no se profundiza en nada, y entonces la gente sale creyendo que la economía, que se compite realmente y que los mejores son los que realmente ganan y cosas de este tipo, que los mercados funcionan más o menos, que puede haber algún monopolio por ahí. Y claro, cuando uno empieza a tirar del hilo y a profundizar, pues se da cuenta de que nada de esto es así. El otro día, revisando un libro de un economista norteamericano que a mí me gusta mucho, Michael Hudson, pues hablaba de que los temas financieros, dice, los académicos son los tontos útiles. Se les invita para que parezca que tienen algo que decir, pero en el fondo se les compra, venía a decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, ¿cuáles son los temas? Pues eso, economía, para mí la economía cotidiana está basada en la violencia. En la violencia, en el saqueo, en el abuso. No tiene nada que ver con la democracia, no vivimos en democracia, de hecho hay unos cuantos artículos que están extraídos de un proyecto que yo dirigí, que financió el Ministerio yo no me acuerdo cómo se llamaba, Educación, Universidades, en una convocatoria pública, calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias, ¿no? Bueno, para que se hagan una idea, este proyecto iba dando unos resultados muy buenos en el sentido de que nos iba ayudando a entender. Teníamos un equipo en la Universidad de La Laguna interdisciplinar, con geógrafos, filósofos, biólogos, era muy interesante. Por dos veces, es decir, por varios años, el ministerio me fue renovando y me iba dando. Y en la tercera convocatoria que nos presentamos ya me echaron para atrás y dijeron que no, porque en la literatura económica no hay evidencia de que la calidad de la democracia tenga algo que ver con el deterioro ambiental. Y entonces, bueno, esta es la realidad en la que estamos. Y ahí lo que tienen son casos, aparte del tema canario, ¿no? El tema de la calidad de la democracia, territorio, protección ambiental, los megaproyectos, como el caso del puerto de Granadilla, que fue una estafa, apoyada por el Parlamento Canario, por el gobierno canario, por la mayoría de los partidos, sabiendo que eso no iba a funcionar, como algunos señalábamos. El puerto se construyó, costó 300 millones y está vacío, no hay tráfico, todo eran mentiras y mentiras y mentiras. Y entonces, bueno, pues tienen ahí también pues, el caso de la nacionalización del petróleo en Bolivia, con el primer gobierno de Evo. Yo recuerdo cómo cuando Evo Morales toma esta decisión, todos los medios de comunicación, radios, televisiones y periódicos en España se le echan encima, lo descalifican, es una cosa salvaje. Y yo, que me habían invitado varias veces a dar cursos en Bolivia, empecé a contactar con periódicos de allí, con gente de allí, ya Internet funcionaba razonablemente bien, y si han leído el artículo, lo que veo es que Repsol y Petrobras llevaban años saqueando, es que no hay otra palabra, robando petróleo, porque violaban la legislación boliviana comprando políticos y técnicos
y los contadores que tenían que calibrarse cada 3 meses llevaban 10 años sin calibrarse. Entonces imagínense lo que debieron robar allí Repsol y Petrobras. Y todos los periódicos comprados por esta gente, pues no hay libertad, es un abuso, hay inseguridad jurídica, en fin. Claro, luego esto lo vas viendo continuamente por todos los lados. Y entonces, claro, hay un sistema de propaganda y de periódicos comprados por las grandes empresas que impiden entender, y la gente se lo cree. El problema es que profesores y estudiantes se lo creen y dicen, hacen un canto supuesto a la libertad sin entender absolutamente nada de lo que pasa. Y así estamos, y si seguimos igual, que pasó en Bolivia con el golpe del litio, que luego resulta que lo apoyó también Inglaterra, Alemania, y con lo que está pasando ahora mismo en Bolivia, que están otra vez con la excusa de una nueva ley, la ley madre que llaman, la gente se está echando a la calle, bueno, o la están echando, ¿no? O lo que pasa con las protestas en Cuba. Es decir, yo creo que por todos los lados lo que estamos viendo es una economía de la violencia y del saqueo en la que no hay ni democracia ni mercado. Pero nos creemos, sobre todo en Europa, yo creo que Europa, que para mí es el tonto útil vasallo de Estados Unidos, prometida a la OTAN, no es capaz ni siquiera de hablar con claridad sobre el tema de los suministros de petróleo, de gas, perdón, a través de Rusia, ¿no? Y entonces, Estados Unidos sigue chuleando, porque no tiene otra palabra, los gobiernos y las corporaciones, para romper el acuerdo de Rusia y que le compremos a Estados Unidos el fracking. Es decir, yo creo que cada vez en las facultades de economía sobran montones de asignaturas que no sirven para nada y habría que estudiar geopolítica o economía de verdad, porque es que si no, la gente sale creyendo que, bueno, la gente no, se construyen loros de repetición, bueno, que son unos, ignoran absolutamente todo, y así estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que luego está también una parte que a mí me interesa mucho, y es este artículo, ¿no? De cómo los dos estados de bienestar. No hay empresa o gran empresa o corporación que no reciba subvenciones. Ese es el éxito de estas grandes empresas. Nos hacen creer que los pequeños no son competitivos, que hay que ayudarles. Es mentira. Es que estamos en una economía con una cantidad de mentiras tan grandes. Y bueno, los datos, pues ya no es teoría ni ideología, los datos demuestran que las eléctricas, las constructoras, la sanidad privada, etcétera, 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 dependen de las subvenciones fiscales, de las subvenciones laborales, de las subvenciones ambientales. Bueno, es un auténtico desastre. Y claro, por eso hay una resistencia tan grande a cambiar el sistema fiscal o a hacer, porque ese 15% que acaban de aprobar, todos están contentos, no se va a cumplir, porque luego sigue habiendo un montón de excepciones. Entonces, bueno, pues evidentemente así esto no va a funcionar, porque, como dice Michael Hudson, es la banca y los fondos buitres han cogido el mando. Y, de hecho, hace ya años que el presidente del Bundesbank dijo que los políticos tienen que resignarse a que sean las finanzas las que toman el mando. Fíjese qué interesante que ahora, con este problema que está habiendo entre Bielorrusia y Polonia, con que si Bielorrusia ha tenido unas elecciones que no son limpias, etcétera, etcétera, pero bueno, la realidad es que Europa y Estados Unidos apoyaron el golpe de Estado en Crimea para echar al que había sido elegido. Continuamente estamos viendo interferencias, bueno, por decirlo de una manera suave, de Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, por todo el mundo. Pero no pasa nada. Ya sabemos que si no tienes petróleo, nadie te va a decir nada, y si tienes, tendrás que hacer lo que ellos te dicen, petróleo, litio o lo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta una limpieza, por decirlo así, tremenda en las facultades de economía. Bueno, hace falta profundizar y hacerse preguntas relevantes. Yo creo que poco más es lo que pretendo en el libro. Pues eso, aquí hay artículos escritos a lo largo de casi 20 años. Es mi propio proceso también para salirme de los esquemas que yo aprendí. Y bueno, y tiene mucho que ver con lo que yo explicaba en clase. Gran parte de los enlaces y lecturas que aparecen en este libro los trabajaba en clase con mis estudiantes, y tengo que reconocer, para gran susto de mis estudiantes, porque había una de las asignaturas en las que trabajaba mucho con esto, se llamaba Economía del Desarrollo,
Y luego algunos estudiantes me contaban cómo profesores me descalificaban a mis espaldas y decían, bueno, a Aguilera no le hagan mucho caso porque estas cosas, en fin, bueno, así estamos, ¿no? Bueno, bueno, yo estoy muy contento porque a mí esto, con todas las limitaciones que tenga, a mí me ayuda a entender, ¿no? Y me ayuda a situarme y creo que a entender mejor dónde vivo, que de eso se trata, y de revisar y cuestionar los conceptos que yo creo que ni siquiera son conceptos lo que se enseña en las facultades de economía, se enseñan etiquetas para repetir y para que los estudiantes las repitan, sin que profundicen. Por ejemplo, el tema mercado a mí me parece fascinante profundizar en él, pero no se hace, se habla de oferta-demanda que forman los precios, que no hay reglas, no hay poder, no hay nada. Y dice, bueno, ¿pero qué me estás explicando? Yo siempre le decía a mis estudiantes, miren, ustedes, claro, yo daba clase en quinto, en el último año, ¿no? Antes del plan Bolonia. Ustedes sigan con lo que han aprendido mientras les ayude a entender. Ahora, cuando no les ayude a entender, pregúntense por qué no entienden. Y entonces, claro, porque si no era, yo sentía que conmigo se enfadaban con los textos que les daba para discutir en clase, porque les cuestionaba, y además me lo decían ellos cuando pasaba un cierto tiempo, me decían, claro, es que lo que usted nos da, porque yo no les daba apuntes, echa por tierra lo que hemos aprendido. Digo, sí, bueno, pero ¿eso es bueno o es malo? Claro, ¿les ayuda a entender porque yo no les estoy vendiendo ninguna moto? Y claro, lo que sentían era que habían pasado 4 años perdiendo el tiempo. Se sentían engañados, lo decían, me siento engañado. Y bueno, pues ese es lo que yo intento, bueno, y siguen igual las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, así es imposible que haya personas libres, personas que piensen por cuenta propia, no entienden, ni te piden a la hora de buscar un trabajo que entiendas, sino que obedezcas. Bueno, todos sabemos un poco cómo está la situación, o sea que poco más tengo que decir. Yo prefiero que pregunten ustedes y que yo creo, bueno, y que me digan, bueno, qué les ha parecido o qué limitaciones ven o cómo podemos profundizar, en fin. Ahí lo dejo, en vuestras manos. Decir al hilo de lo que dice Federico, es que yo hace mucho tiempo que lo pienso, y a Federico lo conozco hace muchos años, y yo creo que Federico, me imagino que debe haber muchos más colegas como él en las facultades de economía, pero en el caso de Federico, es como si en una facultad de teología un tipo saliera en la facultad de ecología, en la facultad de teología, diciendo que Dios no existe, ¿no? O sea, que a los que estudian teología en el último curso saliera un tipo diciéndole, mire, todo lo que han aprendido no sirve para nada, porque es que realmente es lo que está ocurriendo. El neoliberalismo, lo que estaba sosteniendo Federico, que a mí me parece que es la realidad, es que el neoliberalismo ha invadido de tal manera las facultades, los centros de economía, presentando como dogma de fe que no se puede rebatir el hecho de que lo único que importa es la obtención del beneficio y todo lo demás está en función de eso, con esa teoría peregrina de que si los ricos se benefician, eso beneficia a toda la sociedad, porque ya los ricos se ocuparán de distribuir esa riqueza. Pero Federico ha sido en La Laguna y en todos los medios canarios, ha sido siempre una persona, claro, como dice unas verdades tremendas, pues han optado por el silencio, el ninguneo y la ridiculización. Eso ha sido. Y en eso estamos, Federico y algunos más, intentando luchar contra eso. Bueno, yo ahí diría también que lo que se enseña, aunque se ponga la etiqueta de neoliberalismo, es ignorancia. Porque si se pudiese, si los profesores tuvieran la actitud de contrastar, de debatir, de cuestionar, decir, vamos a ver si esto es así, vamos a ver qué hay detrás, es decir, cómo funciona el poder, quién hace las reglas, es uno de los temas que a mí me ha preocupado siempre, ¿no? En otro librito, el trabajo, 2 temas que son los que al final yo fui entendiendo que eran las claves, ¿no? Y es, ¿quién crea las reglas de juego bajo las que funciona el mercado? Es un problema de poder. Las leyes, ¿por qué no se cambia la reforma laboral, las leyes fiscales? Todo, es un problema de poder. ¿Quién hace las reglas de juego? Y esto, hablar de poder en las facultades de economía te dicen, no, eso no es serio. Y luego la otra parte, los hábitos de pensamiento. Que yo creo que soy muy generoso hablando de hábitos de pensamiento, pero vamos, ahí lo que sigo es a un economista alemán que a mí me gusta mucho, Kapp, que también lo he traducido y que hay por ahí algunas cosas,
Y claro, decía acá, las instituciones no solo son las reglas de juego, sino los hábitos de pensamiento. Claro, es que no lo vemos con claridad, pero eso es lo peor, porque cuando se inserta, se construye socialmente a las personas, se les dan unos hábitos de pensamiento que yo llamo de repetición, porque la gente cree que piensa, pero es que la mayoría de las veces que ni siquiera pensamos, repetimos, porque nos han dicho que es así. Cuando hay una autoridad que te dice esto y tienes que repetir para aprobar, claro, entonces tú no te lo cuestionas. Sabes que eso no es así intuitivamente, pero tienes que repetirlo para aprobar. Pero luego te cuesta mucho volver porque la propia sociedad te descalifica. Yo, lo que decía Chema, a mí me han descalificado mucho. Lo que pasa es que, bueno, como por otro lado, yo tenía mucho apoyo, no solo social a veces, sino académico, porque me publicaban en revistas de prestigio o me invitaban a dar cursos, charlas, cosas. Entonces, o sea, la parte académica mía era fuerte. Y luego cuando me metía con estas cosas, pues la gente se quedaba, o los que me descalificaban, como pasó con el tema del puerto de Granadilla, se quedaban descolocados, porque me hablaban, me decían que era un charlatán, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pero yo daba argumentos, ellos nunca querían discutir. Yo siempre digo, ustedes me descalifican, cuando quieran hablamos y dialogamos y debatimos y discutimos. Y no sé la experiencia de ustedes, pero lo habitual es que nadie quiera debatir cuando sabe que está mintiendo. Porque si trabajas en un colectivo razonablemente potente, les echamos por tierra las mentiras. ¿Qué pasa en la universidad? Que los estudiantes tienen miedo. Y es que es así, hay miedo porque hay pocos profesores que se presten a la apertura esa de decir, vamos a ver si esto es así. Y ahora que hay más medios que nunca para poder trabajar de esa manera, pues mi experiencia, hasta que me jubilé en el 2017, la mayoría de la gente lo que hace es seguir repitiendo cosas. De hecho, Hudson tiene unos párrafos demoledores en el libro este suyo sobre matar al huésped, ¿no? Sobre la banca, ¿no? Claro, son 740 páginas que habla de economía basura y matemáticas basura. Y de hecho pone un ejemplo cómo se le da el premio Nobel de Economía a dos economistas especialistas en unos modelos matemáticos relacionados con la inversión en bolsa. Hay una empresa de bolsa de Estados Unidos que le dice, ay, qué bien, vamos a trabajar con ustedes. Y los Nobel encantados dicen que sí. A los pocos meses pierden 4.500 millones de dólares. Y entonces Hudson dice, esto es matemática basura y apoyada en economía basura porque no quiere ver la realidad. Claro, a mí esto yo reconozco que me descorazona mucho porque sigo pensando que la universidad es un sitio con un potencial tremendo, pero no se usa. Y entonces algo habría que hacer ahí también, decir, bueno, pero ¿ustedes qué hacen? Porque aparte de publicar en revistas de supuesto prestigio o de hacer informes a la carta, esta mañana que venía del taller, tengo un coche muy viejo y se me estropeó, estaba oyendo una entrevista con el que lleva la cátedra de Azotel en la Universidad de La Laguna, un antiguo compañero mío. Bueno, mareando, ¿no? Ahora el turismo hay que verlo de otra manera, hay que un nuevo paradigma. Y yo decía, bueno, Dios mío, es que claro, no hay claridad, y bueno, no me quiero, lo paro, ¿no? Para que luego sigamos dándole vueltas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Especialmente si es sobre el libro, sobre el contenido. Y sobre todo si es crítica. Eso es, venga. A mí me parece magnífico lo que más la crítica a la universidad. Es decir, hay que darse cuenta que es un sector de la sociedad que está vendido, ¿no? No sé tanto, yo creo que cuando tú dices que es ignorancia, yo creo que eres benévolo. Perdona, que se imparte ignorancia. Causa del 90% de los problemas, o 95%, la que no siempre se dice, es que es un negocio. O sea, que ahora lo que estamos criticando algunos en torno a la gestión del COVID, por ejemplo, es que es un negocio. Claro que hay virus, pero la gestión tal como se ha hecho es un negocio, ¿no? Y luego me parece muy acertado también cuando pones palabras, diríamos, muy claras, ¿no? Eso, o recoges de otros, ¿no? Llamarlo de Wall Street economía, crímenes contra la humanidad. Claro, usar palabras, me parece gráfico, ¿no? Usar palabras que tienen unas connotaciones y que mucha gente le da vergüenza y miedo usarlas porque
un problema y hay que usarla para esto. Y luego, si puedes explicar la parte esa de la electricidad, no la he entendido tanto. Citas un estudio que habla de que en los últimos años ha habido como unas pérdidas de 80.000 millones de euros. Eso es un ¿Que han hecho estudio este del negocio? Observatorio de la Deuda de la Globalización de Cataluña, que lo tengo y que os lo puedo mandar a cualquiera que tenga interés. Bueno, está en internet de todas maneras, y ahí hacen los cálculos, porque nos han cobrado unas tarifas salvajes por unas cosas que no existen. Entonces, bueno, y el antecedente, pues es el trabajo ese que cito de Jesús Mota, que es un economista que murió hace un año, que para mí ha sido, además es sorprendente, porque este era un hombre que escribía en El País, pero con una lucidez y una libertad que yo, claro, sin conocerle personalmente, yo tengo varios libros de él, y en estos libros se explica, uno de ellos se llama El saqueo de España, cómo ha sido España saqueada desde los gobiernos de Felipe González, primero por el PSOE, luego por el PP, y entonces te va explicando. Yo entendí gracias a él cómo funciona el sistema eléctrico, cómo funciona el sistema de tarificación fraudulento y tramposo en nombre de, ¿cómo se llama esto? De el tránsito a la competencia, los costes de tránsito. Fíjense qué perversidad hablar como vamos a transitar a la competencia. Esto va a ser perjudicial, va a haber unos costes, nos tienen que compensar. Fíjense, las eléctricas le exigen al gobierno, porque esta es otra. A mí me parece que no tiene sentido hablar de gobierno. No existe el gobierno como tal. El gobierno obedece. Y las eléctricas le imponen unas compensaciones por una competencia que luego tampoco existe. No hay transición a la competencia. Se reparten en la tarta. Yo es que no quiero decir ni mercado. Es que cada vez me cuesta más repetir etiquetas. Por eso tengo que estar mordiéndome la lengua y decir, a ver, cuando hablo de mercado, quiero decir esto. Cuando hablo de gobierno, cuando hablo de competencia. Y claro, es que hay gente por ahí muy poco conocida, muy lúcida, y yo, claro, no tengo ningún problema en agradecer continuamente lo que yo he podido aprender gracias a ellos, porque de eso se trata. Yo no puedo estar en todo, pero bueno, hay gente por ahí muy interesante, muy pocos académicos, hay que reconocerlo también, porque la universidad, y además tú lo has dicho antes de otra manera, y el contexto en general, genera una censura y te intimida. Y si dices esto, no te lo voy a publicar. Por ejemplo, este artículo que decías de los crímenes contra la humanidad de Wall Street son de Zuboff, una antigua catedrática de la Escuela de Negocios de Harvard. Claro, cuando yo leí el texto, es que me emocioné, porque me sale agradecimiento, es decir, qué mujer más valiente que llama a las cosas por su nombre. Y dice, bueno, lo que estamos haciendo con esto es matar a la gente. Esto es terrorismo contra la gente. Esto es hundir, que es lo que siguen haciendo en Estados Unidos y aquí en Europa también, con el tema de la banca, la deuda, por ejemplo. Nos hacen creer que la deuda favorece solo a la banca. No había que pagarla. Pero claro, imagínate decir esto, la gente se te queda asustada, ¿no? Las deudas hay que pagarlas, porque si no, que no, pues son deudas odiosas. El artículo 104 del Tratado de Maastricht te obliga a los gobiernos a endeudarse con los bancos a los que el Banco Central Europeo les regala los créditos. Entonces tú dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, bueno, pues, o te dice elecciones, que antes estaba hablando de eso, pero cuando en Grecia triunfa una candidatura que no es la que esperaban, la hunden sencillamente. Y esto lo dice Schäuble, el que fue antiguo ministro de Economía de Merkel, a la que tanto alaban ahora, que hace Schäuble, dice, las elecciones no van a cambiar la política económica. Pero luego cuando en Bielorrusia o en otros sitios dicen, no, ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. Es que de verdad esto es muy fuerte. ¿Dónde hay capacidad para ver esto? Pues yo creo que paradójicamente el único sitio donde hay más tiempo para reflexionar o donde podría haber es en la universidad o en algunos otros espacios donde hay gente con apertura, asumiendo que uno no tiene poder, pero por lo menos poder hablar, que es que yo creo que Eugenio Ardón el clavo, hablar con claridad, utilizar con precisión las palabras, para no seguir empantanando mentalmente a la gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace también Chema Tante en su Electrónica. Bueno, ahí estamos, hay mucha más gente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que no terminamos de llegar demasiado, ¿no?
si se me permite lo que decía Eugenio, es que estamos hablando de la ignorancia impelida por el negocio. Es que todo al final acaba en el negocio, todo acaba en lo que yo decía antes, obtener beneficio como sea, y eso permite cualquier cosa. Entonces, cuando se dicen cosas que son sensatas, que son fruto de la reflexión, siempre sale del presidente del gobierno al ministro de turno, al consejero de turno, al economista, digamos, prestigioso, a mirarte con descendencia, diciendo, llamándote que tú no sabes de qué estás hablando. Eso lo hemos visto continuamente. Eso en la lucha, el libro de Federico, en el fondo no hace sino explicar unas luchas que hemos tenido en muchas partes del mundo, y en el caso de Canarias, él habla continuamente de Granadilla, yo hablo de Granadilla, del gas, pero el caso de Granadilla es paradigmático para los que no conozcan el tema, porque no solamente es que se hizo un puerto que se sabía que no iba a servir para nada, que se sabía que iba a agredir el medio ambiente y el territorio, sino que es que además que no ha servido para nada, no ha ido nunca ningún barco. Pero es que además hay 4 puertos más en las mismas circunstancias, pues en Canarias tenemos Granadilla, tenemos Arinaga, que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando se hizo, la sociedad no estaba tan sensibilizada, y hay 2 más en La Palma, que ahora es tan famosa por el volcán, desde donde hablo, que 2 más que como no les bastaba con uno, hicieron 2. En Tazacorte hay 2 puertos del mismo, en la misma circunstancia que Granadilla, que costaron un montón de dinero y no tienen un solo barco, 4 veces. Eso es lo que... Y cuando uno luchaba, Federico y toda la gente que luchamos, y con todos los problemas, con todos los casos parecidos, siempre el argumento era que nosotros no teníamos ni idea y que vamos, que Canarias dependía, el futuro de Canarias dependía de esos puertos, y con eso te callaban la boca. Y como los medios, negocio otra vez, Eugenio, no son ignorantes, los medios están completamente comprados por el mismo asunto, pues te quedas absolutamente en silencio. Solamente algunos medios como el mío y algunos más, los que decimos las verdades, pero que encima se nos ataca siempre con la misma etiqueta: ignorancia. Somos unos ignorantes, no sabemos de lo que hablamos. Claro. Que además es que ellos saben muy bien lo que pueden decir y lo que no, porque en el lenguaje cercano, yo hoy mismo he hablado con un periodista bastante destacado y hacía una crítica durísima al descuento del 75%. Un descuento del que se benefician fundamentalmente los que van a Madrid a la ópera, los empresarios. ¿En los viajes dices? Sí. O sea, en el sentido ese de que el 50 al 60% del pueblo en Canarias no viaja, y está viajando continuamente, sin embargo, un sector de la población que se lo podría pagar, ¿no? Y en el nombre de Canarias, como pasa, que explica muy bien Federico con la RIC, en el nombre de Canarias se benefician unos cuantos, ¿no? Pero se cuidan mucho de decirlo en ningún otro ambiente, o sea, saben perfectamente dónde lo pueden decir y dónde no. Yo creo que en ese sentido, pues, estos estudios son muy necesarios y hay que seguir, pues eso, dando la lata, porque luego sí que realmente hay una cosa que funciona bien. En el propio libro das una cita de que 8 de cada 10 españoles o ciudadanos tienen claro que el gobierno, que las leyes están en su contra. Es decir, la gente no es tonta, lo que pasa es que articular la sociedad para lograr algo no es tan sencillo, pero la gente no está, o sea, está todo el mundo como sabiendo que está en esta ignorancia, en este negocio, pero ¿y qué hace cuando lo tiene muy complicado para sobrellevar la vida? Según las tasas de pobreza son escandalosas, pero luego las tasas de cómo se vive muy ajustado los que están en el salario mínimo, pues son muy complicadas, ¿no? Entonces, pero sí que me parece muy bueno el dato este que das de que el 8 de cada 10 ciudadanos son conscientes de que las leyes favorecen al poder, ¿no?
Sí, eso es un estudio de Oxfam que es muy interesante, que efectivamente demuestra que la percepción que hay es que los gobiernos gobiernan para las élites, claro, obedecen a las élites, porque los gobiernos apenas existen, ¿no? Y eso está muy bien, lo que pasa es que, ¿verdad? Luego nos quedamos todos perdidos, ¿no? Porque no tenemos, mira, la gente que están acampados, bueno, tú, Miguel, como el resto somos de aquí de Canarias, estamos un poco al tanto, pero la gente que está acampada, la gente de desahuciados de la vivienda que están acampados en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz, el gobierno no les hace ni caso. Chema y yo y Toño, no sé, aquí ¿cuándo te va a hacer caso el gobierno? Cuando te sale un volcán. Si no te sale un volcán, ya te echan de tu casa y no pasa nada. Y luego lo que decías, perdona, de los descuentos de residentes, no sé si conoces, David Ramos es un profesor palmero que vive y trabaja en la Universidad de Salamanca y que lleva toda su vida trabajando sobre el tema este de los descuentos. Tengo un par de artículos de él que si quieres te los mando, Eugenio, donde explica con los datos que han conseguido, que no les dan todos, el 28% de los canarios son los que más se benefician y hacen al año hasta 5 viajes y más, mientras que la mayoría de los canarios no viajan a la península porque no tienen ingresos. Así de sencillo. Unos porque no tienen ingresos y otros porque no tienen necesidad. Pero es que el caso de los descuentos, primero se ha utilizado como un arma de canarismo, ¿no? Entonces, cuando tú te opones, Eugenio, escucha esto, cuando tú te opones, como Federico y yo, nos oponemos y criticamos esa situación, entonces, además de ignorantes, nos llaman anticanarios. Claro. Estamos contra el pueblo. Pero, por ejemplo, una demostración de la injusticia de esa subvención es que es absolutamente, es completa, es lineal. O sea, se beneficia tanto el que tiene que ir por una cuestión, pues, le murió un tío en Badajoz, como el que va a la ópera y va en primera. Es que es tremendo. Al que va en primera le descuentan el 75% igual que al que va en turista. Es tremendo. Pero se ha utilizado como bandera. Hombre, entre las islas, yo debo decir que entre las islas se tomó como una cosa benéfica, ¿no? Porque, claro, te beneficia y es bueno que la gente se mueva entre las islas, pero también pasa gran parte de lo mismo. No todo el mundo puede viajar entre las islas. Ahora acaba Federico de tocar el tema de las 200, las personas que están acampadas en el centro de la mitad de la ciudad de Santa Cruz, que llevan 2 meses acampadas en la plaza, contra toda la gente, digamos, de orden de Santa Cruz, que los critican porque ¿qué hacen estos pordioseros en medio de la ciudad? No sé si se sabe, anteayer se recibió en la acampada una nota del concejal del ramo de la ciudad, combinándolos a abandonar la ciudad, la acampada. Ellos se resistieron, se rehusaron, rechazaron y dijeron que iban a seguir, que vinieran a sacarlos y no se han atrevido. Lo único que ha hecho, fíjense qué curioso, lo único que ha habido es una declaración del alcalde de Santa Cruz de Tenerife diciéndole al gobierno que por qué no se sienta, como acaba de decir Federico, que por qué no se sienta a hablar con los acampados. Pero, y es una cosa que viene muy a cuento porque en este momento, en esta isla de La Palma, tenemos esta calamidad telúrica que forma parte de nuestra historia, tiene que saberse. En Canarias es volcán, o sea, somos volcán, pero bueno, causa muchos perjuicios y hay una serie de familias que han perdido la casa, han perdido todo. Y contra eso, y a raíz de eso hay una gran sensibilidad, lo cual celebro. Pero es que en el mismo momento, Canarias tiene una tasa de gente sin techo brutal y eso no sensibiliza a nadie. Ustedes me permiten, claro, uno habla desde aquí, pero es que yo siento, y Federico lo hemos conversado alguna vez, es que nosotros somos un poco paradigma, ¿no? Somos un poco ejemplo de lo que está pasando en el resto del mundo. El otro día estábamos comentando un artículo de Pascualina Curcio que me recomendó Federico, que hablaba del problema de América Latina, de cómo la distribución de la riqueza era absolutamente injusta y que
toda la renta, todo lo que se conseguía de las actividades económicas que son muy rentables en América Latina, se quedaban en las clases dominantes. Y nosotros decíamos, Federico y yo hablábamos de que en Canarias hasta en eso se parece más a América Latina, porque pasa exactamente lo mismo. Canarias tiene las tasas de miseria, de paro, de precios altos y de salarios bajos más altos de Europa, o entre los más altos de Europa, por supuesto los más altos del Estado español, pero con el agravante de que las actividades económicas, que la distribución de trabajo de la Unión Europea ha obligado, que los fondos buitre y los bancos de que hablaba antes Federico, ha obligado a Canarias, son dos actividades que son lesivas para el medio ambiente y no son rentables, porque como Federico ha demostrado muchísimas veces, se sostienen a base de subvenciones. La actividad turística en Canarias es una ruina. Se mantiene sobre los lomos de las Kellys, de las pobres camareras, sobre el lomo del paro, que es brutal en Canarias, y el único beneficio que obtienen las empresas se sostiene por las subvenciones. Y en el caso del plátano llega a tal punto que, permítame, me estoy alargando, pero es que en el caso del plátano es tan claro, tan demostradamente claro, que en este momento, en estos días, se acaba de aprobar una ley de cadena alimentaria que impone algo que parece mentira que haya que imponerlo, que es que ustedes saben que prohíbe a los productores alimentarios vender por debajo de su coste de producción. Y los plataneros canarios han conseguido, y eso es un éxito de la canariedad, los parlamentarios canarios se ufanan de eso, porque han conseguido que en la ley se introduzca una salvedad que permite al plátano canario vender por debajo de su coste. Y el argumento está escrito en una ley. El argumento es que las subvenciones y ayudas europeas ya garantizan la rentabilidad de esa actividad. Si a ustedes les parece que esto es ignorancia, a mí me parece que esto es negocio. El plátano es una excusa en nombre del pequeño agricultor canario, bueno, claro, para que el 5% de los plataneros se queden con el 50% de los 150 millones que llegan de Bruselas. Es que es así. Y la distribución estadística se sabe que es así. El 5% de los plataneros, que son grandes plataneros, se quedan con el 50% de las ayudas, porque como se hace por extensión, y entonces, bueno, el resto es la excusa, ¿no? El pequeño agricultor platanero, el que sale en los programas de televisión actuales en Canarias, no, mira, ha caído ceniza, la arenita esta y no sé qué, pero bueno, esos, el 95% se reparte un 50% o menos. Pero claro, bueno, pues así estamos, ¿no? Yo tengo algunas cosas que pueden ser, pues, quizá un poco de crítica, que quiere ser constructiva, sobre todo para que pueda servir al diálogo. Yo vivo sobre todo, así con rabia, el tema de la universidad que estabais comentando, porque igual que decía Federico, me parece un lugar que debería ser, no sé, pues debería prestar un servicio grande a la sociedad, que si no es mejor eliminarla. Bueno, pero a donde iba es que cuando hablamos y cuando decimos estas cosas como hablar claro, para poder dialogar con la sociedad, yo estaba pensando ejemplos y el que se me vino a la cabeza más claramente es a veces cuando hablamos con mi abuela, que todavía está viva, ¿no? Tiene 93 años y gracias a Dios tiene todavía una cabeza que le permite comparar su experiencia de vida con la nuestra. Y entonces ella a veces pues viene a decirnos que no puede hablar con nosotros porque nosotros no conocemos lo que es la vida dura. Entonces nos viene a decir, con su bondadosa forma de hablar y de ser, que vivimos de maravilla, que las cosas que tenemos ella jamás las soñó y trabajó como una burra desde los 15 años. Y entonces quiero decir que nosotros podemos tener un discurso y lo que decís puede ser verdad en unos grandes números, etcétera, pero la experiencia de mucha gente es que pues a lo mejor mucha gente tiene la experiencia de que tiene un negocio y que con determinados problemas pues trabaja y más o menos va resolviendo,
otra gente tiene la experiencia de que tiene un problema de salud y en la sanidad le tratan bien y le operan y hay una cantidad ingente de personas que le han resuelto problemas gordísimos. Y esto es la experiencia cotidiana de millones de personas en España hoy. Entonces, si uno plantea el diálogo en los términos que hasta ahora más o menos habéis desarrollado y se confronta con estas otras personas que yo digo, sabiendo que hay otras que podrían estar totalmente de acuerdo porque están en una situación de extrema necesidad o de extrema exclusión, pero hay mucha gente que te diría, bueno, eso que me estás contando no me cuadra con mi experiencia vital. Creo que existe algo que se pueda parecer al mercado, pues empresas de más o menos pequeñas o medianas, trabajamos duro, pero tenemos un patrimonio, pues habré trabajado, tengo una casa. Bueno, creo que me he explicado suficiente. Entonces, yo creo que si esto lo extendemos a la globalidad del mundo, entonces creo que se pueden emitir juicios tan severos. Pero si nos ceñimos a la realidad española, no me atrevo a hablar de las islas, pero a la de Galicia, por ejemplo, creo que hay una experiencia de una, llamémosle, clase media, que de alguna forma ve que el sistema funciona mal, pero bueno, va trampeando. Claro. No sé cómo lo ves. Mi madre tiene 93 años también. Y bueno, la cuestión es, ¿son comparables? Yo primero diría, ¿es comparable la situación actual con la que vivieron ellas inicialmente? ¿En qué términos es comparable, no? Y claro, en aquella época, pues evidentemente no había un sistema fiscal, había un caciquismo salvaje, eso dio lugar a un golpe de Estado contra los intentos de la República por quizás hacer algo parecido a lo que estamos nosotros también tratando de demostrar, no lo dejaron. Y entonces, claro, es decir, se puede ver lo que tú dices, como me decía mi abuela, que ya murió, es decir, no te metas nunca en nada. Porque es la experiencia que sacan muchos del golpe de Estado y la guerra civil. No te metas, que salimos todos perdiendo. Evidentemente no es así, pero yo entiendo el miedo. Lo que pasa es que a mí me parece, claro, que tú dices, ahora estamos en teoría en democracia. En aquella época no había democracia. Y se supone que en una democracia hay una constitución que tiene que cumplirse. Si te vas a la Constitución, yo he escrito algún artículo en la casa de mi tía con lo que dice la Constitución, y lo sabemos, sobre el tema de los impuestos, de las pensiones, los salarios y 4 cosas más. Entonces tú dices, no se está cumpliendo nada. Lo que pasa es que tienes razón. Incluso reconociendo que hay autónomos que escapan, tú sabes que la fiscalidad de un autónomo es muchísimo más elevada que la fiscalidad de las grandes corporaciones. Por ejemplo, al campo ha estado 20 años sin pagar impuestos. A la banca le sale a devolver el impuesto de sociedades. Estos son datos de la agencia tributaria. En Canarias tenemos un sistema fiscal que permite que las empresas están exentas del 90% del impuesto sobre beneficios de sociedades. Se supone que esto es para generar actividades, porque aquí estamos lejos, una economía, un territorio fragmentado. La realidad es que no sabemos qué hacen con eso, pero para que veas, se han dotado desde el año 94-95 30.000 millones de euros no pagados. Y entonces tú dices, claro, es que se podía, con un mínimo de preocupación política, oye, aquí se podían hacer otras cosas, tu abuela podía estar más tranquila, mejor atendida, porque realmente si yo estoy en la seguridad social y no me voy a ir nunca, y ayer precisamente hablaba con Toño Sánchez, me niego a hacerme pruebas por lo privado, aunque esté mal, porque, bueno, ¿qué pasa? Se están cargando deliberadamente la sanidad pública. La educación, pues está con la excusa de los recortes, ¿no? de salvar a la banca, que no había que haberla salvado, porque la mayoría no íbamos a perder nada, eran los grandes los que iban a perder. Entonces, lo que pasa es que hay una dificultad para explicar. ¿Y por qué hay una dificultad para explicar o para que esto llegue a la gente? Pues por lo que decían Eugenio y Chema. Estamos en un sistema de propaganda. Apenas se puede hablar de medios de información o medios de comunicación. Es pura propaganda.
Y hay una distorsión tan grande, pero es que no es solo tu abuela la que, cuando yo me encuentro con estudiantes jóvenes, te defienden el mercado también. Porque se han creído, es que viven en la creencia de que si se deja el mercado funcionar, esto va a estar mejor. Y entonces, claro, para mí es el reino de la confusión. Aquí no hay quien entienda, y esto es una distorsión deliberada. Es como, ¿quién puede creer que Estados Unidos vaya de defensor de la libertad y de la democracia? Cuando no deja ni siquiera respirar a Europa. Cuando hablas de Cuba, por ejemplo, la gente critica, o de Venezuela, la gente critica a Chávez, Maduro o a los cubanos. Nadie te habla de los bloqueos. Ese es el éxito de la manipulación. Y yo les digo, ¿ustedes imaginan qué hubiera pasado en Canarias si tuviéramos 60 o 70 años de bloqueo? Pero nadie le echa la culpa a Estados Unidos. Estados Unidos está exento de responsabilidades. Y el sistema de propaganda, la gente, pues es como eso. Mira el dedo en vez de mirar la luna. Claro, así no hay quien entienda nada. Yo puedo entender a tu abuela que vivió, igual que mi madre, una época durísima, que están vivas de milagro, se puede decir así, porque la guerra civil y luego en las penurias de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, las sobrellevaron. Pero claro, es que esa defensa que hacen es precisamente porque porque aceptan, o para ellos la realidad es la que se les construye. Y evidentemente, tu madre, tu abuela, mi madre, o nosotros mismos, si te metes en historia, a mí, un grupo de empresarios le pidieron al rector que me echara de la universidad, porque me oponía a la construcción del puerto de Granadilla. Desde esa lógica, a lo mejor es, no te metas en nada, tú sigues con tus cosas y se vive bien. Pero yo creo que no es de eso, no es eso lo que nosotros queremos. Y claro, el riesgo de cuestionar esto es que te caen encima. Y claro, ahí depende de cada uno si podemos, no sé, así es como lo veo yo por lo menos, ¿no? Bueno, por ejemplo, no voy a poner Chema Tante. Yo creo que la mayoría de, bueno, Eugenio no sé si lo sabe, tú Miguel seguro que no, y Toño me imagino que tampoco. Chema Tante era un empresario que tenía una consultora muy potente, trabajaba mucho para el gobierno de Canarias, y como él se opuso con argumentos a la construcción del puerto de Granadilla en contra de las directrices del gobierno, lo arruinaron. Arruinado. No es tu abuela, que todavía arruinado. Y Chema vive ahora con la pensión no contributiva. Yo aquí, para que ustedes lo sepan, el presidente del gobierno de Canarias, políticos importantes como José Carlos Mauricio, consejeros del gobierno, se dedicaron a llamar a mis empresas, a mis clientes, para que me quitaran la cuenta. Y terminaron por echarme a la calle. Yo acabé en la calle. Eso es así. Yo acabé en la calle, me quitaron todas las cuentas, pero no es que me lo invente, me decían mis clientes, que eran amigos, muchos de ellos, ¿no? Mira, que me ha llamado Pablino y me ha dicho que si sigo trabajando contigo, no, que me voy a enterar. Así mismo me lo decían. Eso es lo que hay. De todas formas, si se me permite, ya que me has citado, a mí me gustaría decir un par de cosas, porque yo he dedicado gran parte de mi vida en Venezuela y en Canarias a la investigación de opinión, y quería hablar un poco de lo que ha dicho Miguel Fernández, que es muy importante en los dos casos, ¿no? Primero, el célebre dato que es contundente, de que el 80% no tiene demasiado interés por la política o no espera demasiado de la política. Y es que realmente es así, y yo tengo mi opinión sobre eso. Es que la gente lo han llevado, en esa alienación, la han llevado a una situación en que no ven relación de causa-efecto entre la política y sus vidas. La gente, yo les aseguro, no sé si estarán de acuerdo conmigo, la gente vota en gran parte, salvo una parte ínfima o minoritaria de gente concienciada, pero la mayor parte de la gente vota igual que se es del Betis o del Sevilla, que se es del Madrid o del Barcelona. Votan porque es una especie de contienda deportiva, porque luego ellos no ven, la gente no ve que depositando el voto en un sitio o en otro le vaya a cambiar. Y luego los medios de comunicación, en el caso de Galicia está clarísimo. Galicia tienen un ejemplo de lo que estamos hablando, pero además que yo lo envidio, ¿no? Porque
tenemos un personaje que es un prodigio de comunicación y miren, más o menos hace las cosas decentemente, entre comillas, pero decentemente. O sea, realmente en Galicia Feijóo, pues ha demostrado ser más o menos un gestor, pero es un problema de comparación. Claro que es cierto que muchísima gente, ayer mismo me estaban cortando el pelo, yo estaba hablando con eso, con la peluquera, y que es una mujer del pueblo, y me estaba diciendo exactamente eso, Miguel. Bueno, es que las cosas caminan. Claro, por un lado esa persona no ve porque los medios de comunicación se lo ocultan todo el problema gravísimo de depresión social que hay que tienen en el mismo territorio donde viven. Ella cobra su sueldo y ya está. Pero sobre todo no ve que ella cobra un sueldo que le permite más o menos vivir con mortificación y trabajo, pero que podría ganar muchísimo más si no hubiera 4 sinvergüenzas que se lo están llevando crudo. Es que, claro, ¿y cómo luchamos contra eso? Porque los medios de comunicación siempre utilizan ese argumento, que es cierto, Miguel. Lo que dice tu abuela tiene toda la razón. Oye, aquí te duele una pierna y aunque tarden, pues alguien te lo cura. Y si tienes un accidente, alguien te lo cura. Y bueno, mal que bien comemos. Pero ¿qué pasa con todo el dinero? ¿Por qué no podría vivir la gente muchísimo mejor? ¿Por qué la educación no podría ser mucho mejor? ¿La sanidad no podría ser mucho mejor si no hubiera ese brutal beneficio? Es imposible de explicar porque es que los medios de comunicación están completamente manipulados. Yo he puesto el ejemplo de mi abuela porque me parecía más lejano, ¿no? Pero como he dicho, mi abuela, puedo decir muchísima gente, incluso de mi edad, que llevan una vida que no estarían de acuerdo con lo que aquí se está hablando, porque llevan una vida a lo mejor sin lujos para lo que entendemos ahora en 2021, que es un lujo, pero que comen 3 veces al día, no pasan frío, incluso pueden viajar 15 días al año. Hablo gente, pero un montón. Estoy pensando ahora en un chaval de 25 años que está empezando a trabajar, en mi opinión, unas condiciones de precariedad enormes, pero al final, pues rentas de padres, el piso medio gratis. Bueno, quiero decir que la gente percibe, y es, yo creo, la realidad, que su vida dentro de un orden no está tan mal. Y mi opinión, y es a donde voy, que si hay que incluirlo en la ecuación y si no, no sale ese análisis que estáis planteando, aunque yo no creo que sea erróneo. Hay que incluir que para que pueda haber voy a llamarle bienestar, aunque no me gusta esa palabra, en una parte importante de la población hay millones de personas que trabajan por la comida en el mundo, por la comida literal. Entonces, quiero decir, la diferencia entre países es fundamental. Entonces, lo que aquí llamamos pobreza o una precariedad en la mayor parte del mundo sería una mejora enorme de las condiciones. Eso es lo que yo creo. Y que si no metemos a todo el mundo en la balanza, analizando con tanta dureza, digamos, el mundo rico, yo creo que no es creíble, por la experiencia de mucha gente. Eso creo yo, quizá me equivoco. Yo también, es que yo también creo eso, es que yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, lo que tú dices de la gente ya de más joven lo acabo de citar yo, es el caso de la peluquera, por supuesto que sí. Y por supuesto que, que comparado mi sociedad, la sociedad canaria, que es la peor que está de Europa, comparada con los de África y con los de la América Latina, somos unos privilegiados, por supuesto que sí, pero es que la lucha es universal, la lucha es planetaria, la lucha es contra un sistema que permite que un planeta que tiene recursos para ofrecer una vida más o menos razonable a toda la humanidad, ha permitido ese sistema que como nunca toda la riqueza se acapare. Se está contando el 1% y el resto
esté pasando trabajos. Más o menos trabajos, por supuesto, pero trabajos. El hecho de la comparación, o sea, objetivamente lo que tú acabas de citar es absolutamente cierto. Y hay mucha gente, y ese es el problema, que mucha gente están tranquilas porque no viven, no trabajan solamente para vivir, les da para un cochecito y qué sé yo, y para un piso y qué sé yo. Y con eso se tranquilizan. Pero es que el problema, insisto, es planetario. Y el hecho de que en otra, de que haya miseria en otras partes del mundo no puede justificar que le roben a otra. El problema es un problema de justicia y volvemos siempre a lo mismo. El problema es que el sistema permite que las actividades solamente sean rentables y beneficiosas para una parte de la población. Y esa es la ignorancia, ese es el negocio de que hablaba Eugenio. Realmente está montado así. Y por eso no hay manera de cambiarlo. En este momento, en el Estado español tenemos el ejemplo, vamos, brutal, pero no nos libramos. En toda la Unión Europea funciona igual, pero es más grave en el Estado español. Lo vieron ayer cómo votó todo el mundo como borreguitos. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Sánchez y Casado. Federico lo ha dicho. Mandaron los que mandan a Sánchez y Casado. Y en eso igual, hoy publico una referencia de un artículo que recomendaba también Federico, está siempre en la línea. O sea, no te creas, Miguel, que no hablamos del libro, porque Federico siempre habla de lo mismo. Pero el artículo de Jonathan Cook, donde explica, o sea, estamos asistiendo a una farsa en Glasgow vergonzosa. O sea, se han juntado allí, han ido con todos sus aviones quemando carbono a juntarse a firmar unos acuerdos que ya dicen ellos que no son vinculantes y que además todos sabemos que no van a cumplir porque realmente ninguno de los que han firmado pueden decidir sus políticas. Todos van luego a Wall Street a preguntar qué es lo que tienen que hacer, igual que Nadia Calviño llama a Galicia a preguntarle a tu amigo, a tu compatriota Mancio qué es lo, o a Santander a preguntarle a Patricia qué es lo que tiene que hacer. Y así funciona este sistema. En el Estado español, en Canarias, en África y en Estados Unidos. Es igual. ¿Eh? Hay una parte, a mí me parece interesante, también de lo que tú decías, Miguel. En Europa vivimos como vivimos porque no tenemos en la cabeza que nuestro sistema saquea, que es una palabra clave en el título del libro, a África, a Asia y América Latina. Entonces, esa relación, ese es otro de los temas interesantes. En las facultades de economía no te enseñan a relacionar habitualmente. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Saquear. Creo que en el libro lo digo. Hay un norteamericano que lleva años trabajando con lo que se llama contar muertos, Nicholas Davis y Medea Benjamin, son una pareja de investigadores. ¿Cuántos muertos ha generado las guerras occidentales en este siglo? Van por 6-7 millones. ¿Por qué tenemos petróleo o gas o este tipo de cosas, o litio, como lo tenemos? ¿Por qué? Porque hay unos ejércitos salvajes a nuestro servicio. Otra cosa, lo podemos ver o no, no lo vemos habitualmente. La gente cree, cuando yo le preguntaba en clase a mis estudiantes, ¿por qué creen ustedes que en África hay más problemas? Y automáticamente me decían, es que tienen menos cultura que nosotros en Europa. Claro, el bloqueo a Venezuela, que se niega a que los fondos del petróleo los trabaje Estados Unidos, sino que los quiere dedicar a otras cosas, Estados Unidos no les deja. Y entonces, Siria, si ustedes, yo cada vez dedico más tiempo a todo este tema de la geopolítica, todo el tinglado de Siria es un intento de Estados Unidos e Inglaterra por romper toda aquella zona, desmembrar Siria para poder controlar, divide y vencerás. Estamos con la política romana todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Y cerrarle el paso a Rusia. Es como ahora, ¿qué hace la OTAN en el Mar Negro? ¿Ustedes se imaginan a los barcos rusos en Florida haciendo maniobras? Es que, claro, hay cosas tan evidentes, pero claro, como dice el Roto en un dibujo que a mí me gusta mucho y que yo creo que refleja, yo utilizo mucho en mis charlas un dibujo del Roto, en la primera, nada más empezaré, prohibido ver lo evidente. Nos enseñan
en la familia, en el colegio y en la universidad a no ver lo evidente. Esto es lo que llama algún psicólogo como Daniel Goleman el punto ciego. Y nos enseñan a no ver y a no relacionar, pero nos hacen creer que entendemos. Entonces, claro, tú te vas fuera de aquí y dices, ¿por qué vive la gente tan mal? ¿Por qué quiere salir la gente de África? Y no relacionan con lo que está haciendo Europa en África. Entonces tú dices, pero hombre, hoy estaba oyendo en la radio que la Casa África en Gran Canaria estaban con una jornada sobre sensibilización. Tú dices, pero Dios mío, pero vamos a ver. No, pues decían, bueno, y en la Universidad de La Laguna organiza desde hace años lo que se llama el Campus África. No, porque la ciencia es fundamental, esto le oía hoy en la radio a un ex rector de la universidad, la ciencia es fundamental para el desarrollo de África. Yo terminé de oír todo, no sale en ningún momento el tema de las relaciones Europa-África. ¿Y por qué no acceden a la ciencia ahora? ¿Qué les impide acceder a la ciencia? Porque los tratamos como esclavos, los tratamos. Bueno, y hay una idea en el libro a lo largo y nosotros nunca pagamos un precio que refleja todos los costes reales en los que incurren los productos que compramos. Nunca. Ni la leche de Galicia, ni los teléfonos móviles, ni los coches, ni nada, ni el petróleo. Yo en una conferencia hace unos años en Lanzarote decía, ¿por qué no ponemos en el precio del petróleo todos los gastos militares? Esto es de sentido común y se puede hacer. ¿Por qué no? O sea, ¿el petróleo es barato? El petróleo es barato porque dejamos fuera un montón de cosas. ¿Por qué los aviones, el combustible de los aviones no paga impuestos? ¿Sabían que los billetes no pagan IVA y el petróleo, el fuel de aviación no paga impuestos? Entonces, y eso significa que la contaminación, eso no va con nosotros. No sé, hay un montón de cosas de estas. Claro, cuando empiezas a relacionar, y yo siempre digo, si nosotros vivimos así es porque impedimos que otra gente viva así. No podemos vivir, no, este estilo de vida sabemos que no es generalizable. Y yo creo que es lógico cada vez más que la gente de África quiera salir de allí. Hace unos meses hablando con un piloto que iba todos los días a Mauritania con un reactor, un carguero desde aquí, desde Tenerife, a cargar pescado. Y me decía, Federico, es impresionante. Yo llegaba por la noche y cuando iba a aterrizar veía ya en el mar una cantidad de puntos de luz que decía, esto es una locura. Eran barcos de pesca. Y esto no, obviamente no puede seguir. Esto no puede seguir mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en Mauritania y Senegal? O en el Sáhara, con los acuerdos de pesca ilegales, que se sabe desde hace tiempo que son ilegales y que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha dicho no los van a cumplir, porque Europa y España no quieren quedarse sin ese pescado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay pesca y la gente quiere salir de allí. Y nosotros lo vemos, y esta gente, ¿por qué viene aquí? Es que no relacionamos o no empatizamos, no nos ponemos en su lugar. Y no es el buenismo sino es entender las relaciones. Y claro, yo creo que así uno puede decir, bueno, pues menos mal que la gente joven pues vive con algo de los padres que tienen un piso, pero el problema no es ese, el problema es que Europa vive del saqueo. Y seguimos sin poder verlo. Claro, bueno, y ojo que estoy hablando, yo la mayor parte de la literatura que utilizo en mis textos, como esta de Zuboff, que era catedrática de Harvard, es de la mayor parte de autores norteamericanos muy potentes, como Hudson y otros cuantos, que yo recomiendo. Stiglitz, que dentro de bueno, de uno de los pocos premios Nobel para mí, lúcido y claro, escandalizado en sus textos, explica cómo los 4 pasos de funcionamiento del Fondo Monetario dice, condenábamos a muerte a la gente, te lo dice él. Pero esto no llega a la mayoría de la gente, creemos que vivimos porque hacemos las cosas mejor que los negros o que los sudamericanos. Claro, esto es un error, esto es falso. Es porque saqueamos y encima vamos de cultos y democráticos. Yo es que cada vez me escandalizo más. Europa no es ni culto ni democrático. Es un espacio. Hay un periodista español que a mí es el que más me gusta, Rafael Poch, es bueno, uno de los que más me gusta. Él lo dice, Europa está muerta. Europa no existe. No tiene entidad frente a Estados Unidos. No tiene miedo de relacionarse con Rusia. Sabe que te pueden... Estados Unidos te boicotea. Y entonces, bueno, llega un momento en que dice, bueno, ¿alguna vez levantaremos la cabeza?
Yo creo que hay un problema de democracia real y de dignidad que, bueno, Europa está en manos de la banca. Hay un documento de la cumbre de Glasgow, un plan financiero que está en internet, que lo vi el otro día, y al final está firmado por Patricia Botín y por los grandes banqueros, hasta por Larry Fink, el de BlackRock. Entonces tú dices, pero ¿qué podemos esperar de...? ¿Usted cree que esta gente se va a preocupar de nosotros? ¿O de el planeta, por decirlo así? Lo que decía Miguel, que se mezclan dos temas. Uno, con la gente mayor pasa aquello que decía, creo que es José Luis San Pedro, el que decía que estábamos en la primera vez de la historia de la humanidad que técnicamente se podía acabar con el hambre y no se hacía, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente, como los abuelos, pues es que en este proceso que han vivido, pues es lógico que tengan esa experiencia, pero ellos no terminan de ver una cosa que nosotros podemos ver, que es esta, ¿no? O sea, hay un proceso económico en la humanidad que hacía que había escasez y hoy sigue habiendo problemas cuando objetivamente no hay escasez, ¿no? Luego el tema de los países, yo creo que es verdad que los países existen, ¿no? Y hay economías nacionales, pero me resisto con frecuencia a usar el nosotros, saqueamos así en general, porque hay gente que lo está pasando muy mal y no es poca en España, ¿no? Por ejemplo, gente que te dice, y no sale, no sé si hay estudios de esto, ¿no? Gente que te dice que se coge bajas, en vez de baja laboral, coge vacaciones y realmente estaría en una baja laboral, pero no lo hace. O las Kellys que están denunciando ahora que levantar 40 veces al día las manos por encima de los hombros para sacudir un edredón que pesa más que lo que pesaba antes una sábana y por un lado y por otro lado una manta, ese ejercicio genera unos problemas físicos de tener que ir al médico que no se generaban con la sábana primero y luego la manta. Y hay muchas circunstancias, el pescado de esos países, pero si el índice de consumo de pescado de los niños de Canarias es bajísimo. Si Artur Mas protestó cuando dijo Intermón que se pasaba hambre, que había niños que pasaban hambre en Cataluña, que no, hambre no, y le contestaron en Intermón que sí, que era hambre. Entonces yo creo que no se puede contraponer, yendo un poco a lo esencial, no se puede contraponer el problema entre países, que es objetivo, hay un robo del norte al sur, con que sigue siendo real la diferencia dentro de cada país. Entonces, cuando tú vas a comprarte un ordenador, pues yo no sé si estoy saqueando, porque menudo precio. Entonces hay unos más baratos, otros más caros, pero yo no me compro un coche de esos eléctricos. O sea, estoy yo robando el litio, etcétera, a esos países, cuando realmente yo no tengo acceso a un coche de esos. Entonces, yo creo que es difícil, sobre todo si no se ponen en serio matemáticos, economistas y más gente así, es difícil saber que se podría decir, a partir de qué renta un europeo está saqueando. Porque decir que saquea el que no llega al salario mínimo me parece demasiado fuerte, porque le llegan algunas ayudas. Pero es que el 20% de los españoles, por ejemplo, tiene seguro privado ya. El 20%. Pero hay un 20% que hace muchas colas, muchas listas de espera, que se muere esperando que le hagan una placa, no sé. Por ejemplo, Canarias, 1/3 de la población está bajo el umbral de la pobreza. Estos son datos oficiales. 1000 y pico dependientes mueren cada año sin que les lleguen las ayudas. Es decir, ahora, objetivamente, cuando yo voy y me compro un móvil o un ordenador, no estoy pagando, ingreses lo que ingreses, o sea cual sea tu nivel de renta, te pueda parecer barato o caro, nunca pagamos un precio que cubra los costes reales. Y esto pasa con la agricultura. Hay un estudio que yo le daba a mis estudiantes hace más de 20 años, los costes reales de la agricultura industrial, y decía, si ponemos unos precios a la agricultura que reflejen todos los costes,
todos los daños ambientales, etcétera, toda la contaminación, ni los ricos podrían comprar esos alimentos industriales. Entonces, una cosa es que haya una injusticia y una desigualdad inmensa en Europa, y otra cosa es que no, claro, yo entiendo la dificultad que tenemos, decir, yo no exploto, explotamos y somos explotados. A ver, explotamos, no es las empresas que nos venden estos productos, explotan y nosotros pagamos el precio que nos piden, si podemos. Por ejemplo, yo tengo un teléfono que me costó 80 euros, pero me quedo asombrado, hay gente que se gasta 1000 y pico euros en un móvil, y con ingresos más bajos que los míos. Esto ya son historias diferentes, ¿no? Pero es cierto, yo me siento mal si me dice, lo estás explotando. No estoy explotando, pero yo pago un precio. El dibujo este que yo utilizo mucho de Brieva, que se llama El precio del juguetito, que es de una pareja que va a comprar, bueno, está en el libro, una pareja que va a comprar un teléfono móvil a una tienda y le dicen a la empleada, ¿cuánto vale? Y la empleada de la tienda dice, uy, pues mire, no sé cuántas guerras, no sé cuántos muertos, no sé qué, no sé cuánto, explotación en serie, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces la señora de la pareja le dice, no, en dinero. Dice, en dinero, 5,99. Dice, pues póngame 3 y 1 para el perrito. Claro, es que, claro, no tenemos la percepción de cómo nuestro estilo de vida y nuestros hábitos de consumo inculcados, que no son nuestros, que nos los han, porque tenemos una publicidad que nos está metiendo, esto nos enajena de la realidad, de toda la cadena productiva de lo que comemos. El precio del pescado, evidentemente, seguro que si yo voy a Mercadona y compro un cherne que me dicen o un pulpo sahariano, como dicen aquí en Canarias, claro, lo último que pienso es que le estoy robando los recursos al pueblo sahariano. Y que si quién se beneficia, pues empresas, vamos a llamar españolas, que luego a lo mejor tampoco son españolas, son transnacionales. Pero el hecho en sí es que hay un saqueo. Incluso aunque ese tercio de la población canaria esté bajo el umbral de la pobreza. Evidentemente no se puede decir, es que ustedes también saquean. No, pero estamos en un sistema. Es como lo de Libia. Libia se inventan que Gaddafi era un asesino. Bueno, no sé si recuerdan que a Gaddafi le dio la llave de oro de Madrid el Gallardón cuando era alcalde. Y hizo negocios con Aznar. ¿Qué pasa? Que a partir de un momento Libia empieza a utilizar los miles de millones que tiene para crear una organización en África mucho más potente. A pesar de que todos los políticos y gobiernos sabían que era un asesino, a pesar de que financiaba a Sarkozy. ¿Y qué pasa? Quiso sacar su dinero de los bancos franceses para dárselo o ponerlo en otros bancos. Quiso crear una moneda para salir del colonialismo francés en África. No le dejaron. No le dejaron. Y bueno, o sea, está muy bien las matizaciones que haces Eugenio y Miguel, pero a mí lo que se me ocurre es que cuando hablamos de abuelos, hay una generación, o sea, yo creo que toda inconsciencia o toda incapacidad de relacionar que te permita entender dónde estás, eso puede ser, si lo que voy a decir no lo digo de manera peyorativa, es mentalidad de abuelo. ¿Entiendes? En el sentido, sí, pero es que ustedes lo han dicho, hay mucha gente joven que no relaciona y que cree, y me lo decían a mí mis estudiantes, pues yo quiero viajar y me he conseguido un billete de 5 euros de Tenerife a Barcelona. Y lo ven normal, ese es el gran problema, la normalidad con la que vemos este tipo de cosas. Pues yo pago, ese es el precio que me piden, pues yo pago, no estás pagando nada. Pero yo soy consciente también de decir, vete a tratar de que la gente entienda que los precios no son adecuados cuando esa gente es que no llega, no es que no llega a fin de mes, es que está bajo el umbral de la pobreza o se muere porque no le dan las ayudas. Pero bueno, yo creo que una cosa no quita la otra. Se puede intentar expresar con claridad. Miren, hay una pobreza tremenda en Canarias, la desigualdad de la renta es tremenda. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque hay unas leyes fiscales, hay un marco fiscal, los ricos aquí no pagan impuestos, se dice que la economía canaria va mal, pero hay 30.000 o más, ya deben ir por 35.000 millones de impuestos no pagados. ¿Y qué se hace con ese dinero? Si pagasen, pues podríamos mejorar la sanidad. No, pero es que queremos que haya también negocio para la privada, para la educación privada. Claro, esto no, así no va a funcionar nunca. Bueno, claro, o lo vamos a tener con esta mentalidad de abuelo, insisto, que lo que quiero decir es no relacionar. Esto es muy doloroso, porque claro, yo soy consciente de mi privilegio. Yo tengo una buena pensión, he tenido un trabajo estupendo, he tenido muchas posibilidades, viniendo de donde vengo, que sé de dónde vengo.
pero me duele ver mucha gente que no va a vivir bien mínimamente nunca. Pero pues son decisiones del gobierno. Eso no es que la política funciona así, la economía. No, no. Hay un marco institucional, un marco legal, que eso es otra de las cosas que he trabajado siempre. Hay unas reglas que van contra la gente, que son desiguales, en contra de lo que dice la Constitución. Claro, es que lo que dice, el matiz que aporta Eugenio es muy válido, pero es que hay que profundizar en el asunto. Por supuesto que la gente no sabe que saquea, ni quiere saquear, pero saquea. Y su nivel de vida se debe, aunque no lo sepan, a ese saqueo. Entonces, el hecho de la ignorancia no lo justifica. Hay que hacérselo ver para que haya un movimiento social que cambie el sistema. Porque, claro, por supuesto que la señora del chiste es una caricatura, pero hay mucha gente que todos nosotros usamos la telefonía móvil a sabiendas de que está utilizando minerales estratégicos que están siendo saqueados y aún así los seguimos usando. Pero por lo menos saber qué está ocurriendo y intentar oponerse a esa situación, porque el chico de 25 años que apuntaba Miguel, la peluquera que me cortó el pelo ayer a mí, tienen que saber la situación, tienen que saber que esa gente, ellos y ellas, son unos privilegiados a base del saqueo a otra gente y el enriquecimiento de una muy poca gente. Eso lo tienen que saber para que la justicia impere, digo yo. O por lo menos para que se tomen un mínimo de conciencia y decir, bueno, yo vivo gracias a eso, o vivo de esta manera, mis hábitos de consumo tienen estas implicaciones. Ahora, que no culpabilizar, yo creo que culpabilizando no llegamos a ningún lado, es tratando de entender. Y por supuesto no culpabilizar luego cuando la gente sale huyendo de África y hay gente que te dice, ¿y por qué vienen aquí? Tú dices, claro, ahí sí que tú dices, vamos a dejarlo, porque yo creo que viene bien en este momento y es ese informe de Oxfam que se titula Extrema desigualdad en las emisiones de carbono desde el 2015 o del 16. El 10% de la población mundial emite el 50% de las emisiones de CO2. Emite el 50% del CO2. Esto es, en el fondo, lo puedes aplicar a otras cosas. El 10% de la población mundial se apropia del 50% de los recursos. Entonces, el problema no es que haya mucha gente, el problema es que ese 10% es salvaje. Y ese 10% habría que decir, ustedes no pueden seguir viviendo así. Incluso reconociendo que nosotros no estamos ahí, por supuesto, y que tendríamos también que cambiar nuestro estilo de vida, que yo creo que no pasaría nada. Podemos vivir con mucho menos. Pero por lo menos reconocer que cuando hablan de antropoceno, por ejemplo, a mí me molesta, yo no acepto la palabra antropoceno, yo prefiero capitaloceno. El 10% es el que genera ese problema y además lo genera con violencia, apoyándose en guerra. Y luego en propaganda para que consumamos. Y entonces tú dices, bueno, vale, bueno, vale, por lo menos sabemos ya qué es eso. No nos quieran meter a todos o meter no, es que todo el planeta, pues no, todo el planeta no. La mayor parte del planeta no genera problemas ambientales o no emite. ¿Ya está? Y eso, las estadísticas, acaba de salir otro informe de Oxfam hace una semana profundizando en ese tema y ha empeorado la situación. Bueno, pues yo creo que es simplemente situarse. Es lo único que yo pretendo. Se me viene una cita a la cabeza, pero de Andrew Jackson, que seguro que algunos la conocéis, pero da igual. Hablando de la legitimidad social, ¿no? Y de que, lógicamente, si no hay más personas que opinan de una determinada forma, pues las cosas no se trasladan a la práctica. Yo quería criticar, Federico, algo que has dicho, o matizar, cuando dices que no existe gobierno, ¿no? Y ponerlo en relación en particular al sistema financiero. Entonces, yo creo que sí hay un Estado que tiene un ente, una entidad propia, es un poder. Yo creo que sí es verdad que los gobiernos, como
parte fundamental de los estados, son un núcleo de poder, y creo que utilizan a las finanzas a su servicio, porque no habría ningún motivo, como algunos sabéis, para que no fuesen los bancos los que emitiesen dinero, con lo que decías antes, sino que lo hiciese el propio Estado. ¿Qué pasa? Que a los bancos, a los estados le viene muy bien cuando tienen una necesidad grande de dinero, pues que haya quien se lo preste. Esto ya ocurría desde los Reyes Católicos y antes, ¿no? Entonces yo creo que las finanzas son rescatadas por el Estado porque el Estado se aprovecha de los fondos que se le anticipan. En este sentido yo creo que no es verdad que no hay gobierno. Y me parece importante esto decirlo porque si creemos que no hay gobierno, pues tampoco tiene mucho sentido la lucha política. Entonces, que esto sería una cosa un poco rara. Yo creo que sí tiene sentido estar en política, entrar en las instituciones, opinar en ellas. Creo que tiene sentido esa vía, porque lo otro es difícil de... yo no sé cómo es la gestión fuera de eso. Yo sigo con mi línea, ¿eh? Yo sigo pensando que no hay gobierno, que el gobierno tiene un ámbito discrecional, pero ya lo dijo Patricia Botín, cuando a nosotros preferiríamos que pactase con Ciudadanos. Y la mayor parte de las políticas del gobierno y europeas están en manos de la banca. Esto, yo creo que mi experiencia es que nos cuesta mucho verlo. Varoufakis, por ejemplo, por el golpe de Estado que dieron en Grecia, porque el Banco Central Europeo se empeñó y dijo, no, ustedes no van a seguir para adelante, y además le amenazaron. Hay un libro que tiene Varoufakis, Adultos en la habitación, que yo recomiendo, y está muy claro. ¿Quién gobierna? En el libro hay un dibujo que lo saqué del Financial Times, que yo lo utilizo mucho en mis charlas, que es la carreta. Ojo, el Financial Times, en un artículo dedicado a la banca, dibuja una carreta en la que en la carreta van los banqueros. Está hablando de Estados Unidos. ¿Quién tira de la carreta? Obama, Merkel, Cameron y Sarkozy. Yo insisto, ese dibujo del Financial Times demuestra que no hay gobierno. El gobierno puede tener un ámbito, el que se le deja que haga, pero en el ámbito fundamental no existe. Y luego lo que tú dices de la deuda es ficticia, la deuda es odiosa. La deuda no habría que pagarla porque surge del artículo 104 del Tratado de Maastricht, que ninguno hemos votado. Aquí toda Europa es democrática y culta y todo eso, ¿no? Y damos lecciones de todo. El artículo 104 es una estafa. Igual que el cambio en el artículo 135 de la Constitución española. Es otra estafa. Porque va contra la propia Constitución, contra la propia esencia social de la Constitución. Entonces, yo entiendo lo que quiere decir, y también entiendo que hay que estar ahí a ver qué se puede hacer, pero sin perder de vista, y esto de verdad, Michael Hudson, los textos de Michael Hudson sobre el gobierno, lo que él llama el gobierno corporativo en Estados Unidos, como Wall Street, cuando ve la que se está montando desde el 2007, lo que hace es poner en los agentes reguladores y en las agencias de evaluación a su propia gente con el permiso entre comillas de Clinton y de todos estos, para evidentemente esto se va a rescatar a nuestra manera. Yo les recomiendo, son 700 páginas, el libro de Michael Hudson, Matar al huésped, sobre todo, bueno, la segunda parte, que es donde explica muy bien esto. El sistema financiero es un sistema profundamente corrupto y que impone sus políticas a los gobiernos. Y luego, en temas de sanidad, bueno, lo que estamos viendo, de cómo tanto en el Parlamento de Madrid como en Cataluña, que se habla de eso muy poco, se han negado a abrir investigaciones sobre las muertes en la residencia de ancianos. O la ley de sanidad, que cada vez le da más negocio a la sanidad privada. ¿Por qué un gobierno acepta esto? Un gobierno que dice que es el más socialista o el más progresista de la historia. Porque no le dejan gobernar. Porque te dan un golpe de Estado. Porque Europa te hace lo que le hizo a Grecia. Claro, leer yo seguí bastante todo el tema de Grecia, era descorazonador. Y hay un artículo que les recomiendo, que si quieres te lo mando luego,
Eugenio, bueno, porque no tengo tu correo, Miguel, de Rafael Poch, explicando en dos hojas lo que llama la estafa del 2008. Bueno, eso yo creo que lo siento también en el libro, pero bueno, es que es doloroso, para mí es doloroso ver esto. Y yo, cuando hablaba de esto con los estudiantes, claro, les daba textos originales, o de Poch, o de Varoufakis, o de Pepe Escobar, que es un analista brasileño muy, muy interesante, y les costaba, se enfadaban, esa es la respuesta, se enfadaban conmigo, pero bueno, yo creo que en el fondo estamos compartiendo lo mismo, Miguel. Lo que pasa es que yo creo que en el gobierno hay ámbitos donde se toman ciertas decisiones que te dejan, otras te las imponen. Y la deuda, insisto, si el artículo 104 de Maastricht no existiera, la deuda pública española era el 20% de la que hay ahora, no pasa nada. La deuda es un negocio de la banca y es la banca la que tiene más interés en que exista la deuda. Por eso se opone también a que haya una subida de impuestos. Y por eso se permiten los paraísos fiscales y todo eso. Lo que pasa que yo creo que es una cuestión de lenguaje quizá, porque yo insisto en buscar la adhesión, la persuasión a otra gente. Claro, si yo digo no hay gobierno, pues no puedo criticar al gobierno, porque si no hay y si no tiene opción, como es lo que de alguna forma se puede intuir, si yo le digo a alguien, no, mira, el gobierno no puede hacer nada. No, yo no he dicho ¿Quién le va a pedir responsabilidades? Porque si no puede hacer nada. Pero Miguel, yo no he dicho eso. No, yo pongo de ejemplo a Grecia. No, a Varoufakis se lo cargaron. Sí. El chantaje que le hizo, el golpe de Estado, es que hay que hablar de golpe de Estado, lo que hicieron con Grecia. Sí. Y entonces aquí, bueno, yo digo, hay que estar en el gobierno. Y si te amenazan con un golpe de Estado, tú convocas una rueda de prensa en la televisión para toda la nación y dices, miren, Bruselas me ha dicho que si tomo estas decisiones me van a echar, me van a cerrar el crédito, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que podemos seguir para adelante. Que me echen. Pero yo quiero seguir porque creo en esta política. Porque fíjate que en Grecia, después del referéndum, que ganaron para seguir adelante, luego el presidente, que no me sale el nombre ahora mismo, Varoufakis, Tsipras. ¿Qué pasa? Varoufakis, ¿por qué dimite? Dice, esta gente está traicionando. Y esto me relaciona, me vuelvo a Adam Smith, que es el comienzo del libro. El crimen más atroz es la traición a la comunidad. Yo, si fuera presidente de gobierno, ministro, consejero, y me dicen, no puede seguir con esta política, como ha pasado aquí en Canarias, con el gobierno actual que tenemos, con la consejera de Educación y la de Sanidad, yo convoco una rueda de prensa y me la juego. Digo, miren, me echan del gobierno porque no quieren que yo haga esta política que va a favor de la gente. Yo lo diría, no me dejan. Claro, pero precisamente como Tsipras hubiera tenido la posibilidad de hacer eso y Varoufakis también, y no es por lo que yo digo que hay un ámbito que tienen de poder, porque haber dicho eso en la tele, por ejemplo, lo que acabas de poner, no hubiera sido un tema menor en Grecia, que cuando salieron con el referéndum, a ver quién apostaba que lo iban a ganar. Claro, es que lo que pasó con Zapatero. Zapatero, cuando empezó el follón del 2008, cuando la célebre llamada de Obama y Merkel y optó por el austericidio, si se hubiera encarado y hubiera ido a la televisión en vez de bajar la cabeza, la cosa hubiera sido distinto. Pero desde luego, lo que yo creo es que gobierno hay. Lo que pasa es que el gobierno se vende, el gobierno se deja comprar. Lo que ocurre también es que hay gobiernos que se dejan comprar más y otros que se dejan comprar menos. Yo estoy convencido de que con el Partido Popular la cosa hubiera sido todavía peor. O sea, con un gobierno, o sea, gobiernos hay, que decía Miguel, pero lo que pasa es que se dejan, si no comprar, se dejan manipular. Y, por supuesto, en la línea de lo que tú decías, por supuesto que hay opciones. Oye, yo prefiero que sea este gobierno, entre comillas, progresista, que no cumple con lo pactado ni con su programa, lo prefiero a que fuera el Partido Popular. Y en esa línea, eso es lo que yo creo que hay que hacer, un trabajo didáctico con la gente, que hay posibilidades, porque el problema de los gobiernos, incluido el actual, no es solamente que se dejan vender, es que se dejan vender con mucha rapidez. O sea, yo estoy convencido de que gobiernos
con un poco más de entereza, pues mira, en este mismo momento, ¿qué está ocurriendo? Sánchez está encantado de la vida porque le vienen 100.000 millones, se dice rápido, le viene una tonga de millones de Europa que son contables, que ojo, y tú hablabas de quién crea el dinero lo está creando un funcionario con un ordenador, es que eso no está representando ninguna riqueza. Entonces, ese dinero que le llega, que acordémonos, al principio del follón de la pandemia, se llegó a hablar que iban a ser fondos, ayudas a fondo perdido, no reintegrables, no retornables. Y ya rápidamente, ya los fondos buitres dijeron, ojo, un momento, este negocio no me lo vas a quitar, vamos a hacer un 50-50 o una parte. Una parte de esos fondos son deuda, que es el gran negocio, porque ese dinero que no existe, luego hay unos bancos que cobran intereses por un dinero que no existe. Pero eso es lo que tiene a Sánchez acogotado. Sí, y por eso Sánchez ahora mismo está a punto de recortar otra vez las pensiones. ¿Por qué? Porque si no, le quitan los fondos. Voy a decir algo que me va a doler mucho decirlo, pero ojo, a Polonia le han metido 1 millón diario. Le han metido una multa de 1 millón diario si no quita un tribunal que está en el Parlamento, que la Unión Europea dice que es antidemocrático, y los polacos dicen que no. Claro, estoy hablando, no estoy justificando que lo hagan por esa razón, pero estoy justificando que los tipos se plantan. Los polacos, oye, los polacos están haciendo cosas para cosas que yo detesto, que yo rechazo, pero están plantando cara. O sea, yo veo a los polacos y veo a los húngaros y digo, ¿y por qué los gobiernos del sur de Europa no pueden plantarse para razones mucho más decentes y con gente que les apoyaría? Porque si esto se explicara, si Sánchez, lo vuelvo a decir, si Zapatero en el 2008 se hubiera plantado delante de la televisión, hubiera dicho, miren señores, esto pasa y va a haber un problema porque no nos van a llegar los dineros. Si planta ante la televisión, hubiera sido de otra manera. Pero es que Zapatero lo que hizo fue callarse y por eso lo tumbaron y llegó el otro. Si en este momento Sánchez se encarara, en vez de decir que España va de fábula, porque es que porque tiene un presupuesto que sabe que tiene un colchón tremendo de dinero que va a tener que pagar, nunca lo pagará, pero el servicio de esa deuda sí se va a tener que pagar. No sé si me explico. Si tuvieran entereza, habría, y entonces lo que hay que buscar, por lo menos como una utopía, hablemos de Galeano, por lo menos plantearnos en el horizonte un gobierno que plante cara, por lo menos que plante cara. Porque mira, este gobierno, ahora voy a decir otra cosa y espero no ser malentendido, este gobierno planta cara. En este momento hay un tío que se está paseando por toda Europa, sin ningún problema, lo detienen y lo vuelven a poner en libertad porque no tienen posibilidad de meterlo preso, pero no puede venir al Estado español. Eso es plantar cara. O sea, el Estado español está plantando cara. La justicia del Estado español recibe cachetadas 4 o 5 al año y el Estado español hace lo que le dé la gana. El problema de los créditos hipotecarios, la ley hipotecaria está cuestionada por la justicia europea y no se modifica, aquí se sigue desahuciando gente. Para eso sí tienen interés. Pero para decir yo voy a derogar la reforma laboral, para eso no. Yo voy a mantener las pensiones como están, para eso no. A eso me refiero. Es que los gobiernos podrían hacer otra cosa. Si no nos planteamos que existe una salida, evadimos nuestra responsabilidad y eso creo que es la parte, el espíritu crítico del que hemos hablado, imprescindible. Pero luego está qué hacer con esa conciencia, ¿no? Porque si sé lo que pasa y no hago nada, pues... y entonces, bueno, creo que estamos alineados, ¿no? Sí. Pero, en fin. El dibujo de la carreta, yo creo que es muy pedagógico, porque además la gente se pelea por estar tirando de la carreta. Cuando Estados Unidos ha tenido que reconocer que le pirateó el teléfono a Merkel, a Sarkozy, a toda esta gente, y ellos no han dicho nada. Entonces tú dices, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, o sea, yo creo que hay reflexiones más potentes de lo que está. O por ejemplo, cuando las cosas que yo leo, hay un periódico en Norteamérica que se llama Consortium News. Es gratuito y si quieres dar dinero y tal. Y empiezan a decirte cómo
del presupuesto de 700.000 millones de dólares, que es el presupuesto militar, la mayor parte se lo llevan contratistas y empresas de armamento que están buscando continuamente nuevas guerras. Dice, hay una parte de la guerra que tiene que ver con el saqueo de los recursos, dice, pero hay otras que es el mantenimiento del negocio militar y de los contratistas. Y hay un artículo muy interesante en Consortium sobre los sobrecostes de los contratistas en Afganistán. Bueno, no les quiero contar, o sea, el saqueo dentro del saqueo, ¿ves? Igual que antes hablábamos de yo estoy saqueado, el saqueo dentro de los saqueadores en Estados Unidos es salvaje. Y el nivel de pobreza dentro de Estados Unidos, hay un autor que a Eugenio le he enviado bastantes cosas y Chema también lo publica, Chris Hedges, que es buenísimo. Es un teólogo, periodista, bueno, tiene unos artículos demoledores porque conoce muy bien bueno, ahí estamos, ¿no? Es que a los jóvenes que mueren en las guerras de estos tíos, los jóvenes que están muriendo en las guerras, mira tú, en Afganistán la cantidad de gente que ha muerto, la gente, los que han muerto españoles, franceses, o sea, no les dicen que van a morir y que van a luchar y van a pasar trabajos para garantizar el negocio de una gente. Claro. Le dice que van a morir por la patria, es mentira. Están muriendo para garantizar el dinero a los bancos, o sea, a la oligarquía financiera. Es que es muy gordo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, es que la cuestión es hacerle ver a la gente que hay opciones. Yo estoy convencido de que hay opciones y no estoy hablando precisamente de Venezuela, ojalá, pero no estoy hablando de eso. Yo simplemente hablo de que estamos hablando del espíritu del 15M. Si lo que salió del 15M, lo que fue Podemos, hubiera planteado se hubiera planteado de una manera con más interés, vuelvo a decir la palabra, la cosa, yo no digo que se hubiera solucionado todo, pero la cosa iría un poquito mejor. Y lo que se está haciendo es poner paños calientes. Hay gente, hay partidos y hay gobiernos que pueden hacer cosas. Y eso es el trabajo didáctico, de que hay que hacer lucha en la calle, o sea, acción en la calle y lucha política. Y eso, por supuesto, que hay un futuro. No sé si lo veré, pero bueno, porque yo veo que soy el decano aquí. De todas formas, yo sí veo, insisto, fundamental, aparte de la cuestión política, es la indignación con el tema de la economía. O sea, seguir viendo los manuales de micro y de macro para el que conozcáis, leer eso y tener que estudiarlo y ver cómo los alumnos lo estudian, que ahora se lo meten en bachillerato y ahora ya en la ESO. Yo digo, joder, eso es como darle de comer comida basura. O sea, es una cosa que digo, es que mejor que no vayan a clase, mejor que estén por ahí en el parque estudiando micro. Luego además se desdicen. O sea, el otro día lo comentábamos, que también es mentira, pero bueno, pero ¿cuánto tiempo no llevamos los que estamos en el ajo intentando revelar las mentiras? Decir la poca importancia y la poca representatividad que tiene el PIB, que es lo que siempre el neoliberal de turno te echa por delante, el PIB. Y hemos dicho mil veces que eso ni sirve para nada ni está mal construido. Y ahora escucha uno a Nadia Calviño diciéndolo. Es que yo Federico me decía, es que yo me subía por las paredes, o sea, yo oía a Calviño diciendo, claro, cuando el PIB no te sirve para tus argumentos, entonces lo descalificas. Es que ellos mismos están reconociendo sus errores. Bueno, el otro día el Banco de España, ¿no? Otro que tal, sale con los datos estos macros y tal, y entonces, claro, el Banco de España, que es un submarino metido contra el gobierno, pues entonces, claro, le dice el PIB no va a crecer tanto, y claro, ya no les queda más remedio. Y bueno, pero es que el PIB no, claro, esto es un esperpento casi. Pues, nos queda la segunda parte. Un placer. Bueno, estamos a la orden. Un abrazo a todos. Bueno, pues nada, encantado y muchas gracias por haberse trabajado el texto. Vale, bueno.